estás quizás en una escasez económica, quizás estamos esperando que, no sé, que de repente quizás te aparezca en tu cuenta, no sé, unos miles de dólares ahí. Pero Dios tiene su forma de obrar. Dios obra aún en medio. No sé si eso me agua. Entonces, hermano, en este periodo tan difícil, Dios le está diciendo a él, ve a este arroyo y ahí está, ahí quédate hasta que yo te lo indique. Por eso es algo bien importante que nosotros podamos escuchar realmente la voz de Dios. Porque sabes una cosa, a veces cuando nosotros estamos pasando por la escasez, lo que menos escuchamos es la voz de Dios. Yo no sé si a ti te pasa. Escuchamos la voz del vecino, escuchamos, oh, pero es que tienes que hacer así. Escuchamos quizás la voz de un amigo, escuchamos quizás la voz del esposo, de la esposa, pero es muy difícil a veces escuchar la voz de Dios. Porque estamos poniendo nuestra atención en la situación que estamos viviendo. Pero Dios le dijo a Elías, yo he ordenado, yo le he dado esta orden, y van a ser los cuervos los que te van a alimentar. Y así Elías lo hizo. Entonces, gracias. Si vemos el verso 5, ¿qué nos dice? Dice que él fue e hizo conforme Dios le había ordenado, ¿verdad? Eso es algo bien importante también. Dios obra en la escasez, sí. Pero Dios obra también cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos ha mandado, nos ha dicho. Como le digo, quizás Elías pudo haber dicho, pero ¿por qué tengo que ir allá? Tú eres Dios, tú me puedes alimentar en cualquier lugar, ¿sí o no? Dios es Dios y Dios pudo haber enviado no solamente a los cuervos, Él pudo haber hecho que allí donde Él estaba, alguna otra ave o quizás alguien lo pudo haber alimentado. Sin en cambio, el plan de Dios era que Dios se quería glorificar a través de esta enseñanza, hermanos. Pero Dios en su perfecto plan decidió utilizar a los cuervos. Como le digo, quizás nosotros no hubiésemos estado muy tranquilos si los cuervos no tuvieran que alimentar. Como digo, los cuervos son impuros y aparte son carroñeros. Pero Dios dice, ya les he ordenado que te van a alimentar. Ya les he ordenado qué comida te van a llevar. Imagínate en la escasez que los cuervos te alimenten y que te lleven pan y carne en la mañana y por la tarde. Porque así fue como los cuervos alimentaron a Elías. En medio de esta escasez, Dios obró. El verso 6. ¿Eh? Le traían carne y pan por la mañana y por la tarde. O sea, no le traían cualquier comida. Era una comida especial. Imagínate, en un tiempo de escasez,
tú tener ese tipo de comida, eso está súper. Acuérdese que era un tiempo de escasez, era un tiempo donde no había lluvia. Obvio que estas comidas solamente las tenían los reyes, solamente las tenían quizás la gente de altos recursos, pero gente quizás que común y corriente no creo que tendría la oportunidad de estar comiendo carne y pan por la tarde y por la mañana. Dios obra. Entonces dijimos, ¿verdad?, que Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Elías no se puso a cuestionar a Dios. Y eso es algo bien interesante. Y eso es algo que quizás nosotros no hemos quizás aprendido. A veces cuestionamos a Dios. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. A veces queremos darle una manita a Dios. Porque como que Dios no puede hacer las cosas que le estamos pidiendo. Elías simplemente escuchó de Dios y él hizo conforme a lo que Dios le había mandado hacer. Elías se pudo haber ido para otro lugar, sin en cambio fue a donde Dios lo estaba mandando. Y eso es algo bien importante. Esto es maravilloso, pero ahí no termina el relato, ahí no termina la historia. En el verso 7 dice, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. El arroyo se secó, el agua ya no había más. Pero Dios ya tenía algo más para Elías. No lo iba a dejar ahí. No lo iba a dejar que él muriera en medio de esa escasez. Y ahora vuelve otra vez y le dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que te levantes y que vayas a esta ciudad. Esto parece algo como que no cuadra, ¿va? Dios le dice, ¿sabes qué? Ve a esta ciudad y le he ordenado, porque dice, le he ordenado a una viuda que te alimente. ¿Acaso no había gente en ese tiempo con una buena posición económica para que pudiesen sustentar a Elías? ¿Por qué una viuda? Para ese tiempo, hermanos, las viudas eran personas ahora sí que vivían realmente completamente pobres. Eran pobres porque cuando perdían al esposo, perdían el sustento de su hogar, de su familia. ¿Por qué Dios le está diciendo ahora, ve a esta viuda, yo le he ordenado que te sustente? Eso es lo maravilloso de Dios. Por eso le puse Dios obra en la escasez. Aún en la escasez que tenía, Dios le dice, ahora ya se acabó el agua aquí, pero esto no termina aquí. Yo ya tengo algo más preparado para ti. ¿Y qué sigue en el verso 8? Le he ordenado a una mujer viuda, imagínense. ¿Sabes? De esta manera es como Dios más se glorifica. Porque Dios, siendo Dios, de la nada, Él produce algo.
Como le digo, quizá, ¿por qué no? O ahí todavía podemos ver, ¿verdad? Elías le pudo haber dicho, Señor, pero ¿por qué tengo que ir con una viuda? ¿Acaso no hay gente que tenga recursos para que me sustenten? Era el profeta de Dios. Sin en cambio, Elías sabía que Dios, siendo Dios, iba a proveer en cualquier lugar donde él estuviera. Por eso digo, Dios obra en la escasez, hermanos. En cualquier escasez Dios va a obrar. Y yo creo que todos hemos quizás en algún tiempo vivido una escasez o quizás hoy en día estamos viviendo una escasez. Pero cuando nosotros nos mantenemos aferrados a Dios, Dios va a obrar. ¿Qué hubieras hecho tú? Y Dios te dice, pues ahora va a ser una viuda la que te va a mantener. ¿Cómo crees tú que hubieras reaccionado? Por eso cada vez que vemos estos relatos, a mí se me hacen algo sorprendente. O sea, Dios no obra como nosotros pensamos. Cualquiera hubiera dicho, pues, no, pues búscale allá, a esa mujer que tiene harto billete, allá que vaya y allá que lo sostengan. Dios dijo, no, 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 te voy a mandar con una viuda. Yo ya le he ordenado, imagínate. Yo le he dado una orden para que te sustente. Sin en cambio vemos, va, que la mujer obedece al mandato también de Elías. O sea, tanto Elías obedece como la mujer obedece el mandato de Elías. Cuando llega a esta ciudad, ¿qué hace Elías? Primero busca. ¿Cómo es que él sabía cuál era la mujer? ¿No se han puesto a pensar ustedes? Porque me imagino que en ese lugar había muchas viudas. ¿Eh? Exacto. Sin en cambio, vemos ahí va que dice, y luego dice el Señor dijo, vete a vivir a la aldea de Serepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Todavía, imagínate, apenas va llegando y ya quiere comer. Yo no sé si ahí se presentó con esta mujer, pero al momento que sabe que ella es la mujer a la cual Dios le ha inquietado para que sustente a Elías, inmediatamente él le dice, quizás no sé, quizás como para probarla, le dice, tráeme un vaso de agua. Y quizás hasta ese momento a lo mejor ni agua tenían porque recuerden que no había llovido. O sea, ya la escasez había avanzado todavía más. No era el principio, sino ya estábamos en un transcurso quizás mucho más fuerte. Ya la escasez estaba quizás a lo máximo. Y el agua me imagino que ya ni siquiera había. Quizás en ese momento ya muchos animales habían muerto por falta de agua. Ya no había cultivos. Ya no había nada. Ya no había frutos en los campos. Y Elías llega con esta mujer y lo primero que llega pidiendo es un poco de agua. Y no ahí termina.
Dice, mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. No tan solo quería agua. Ahora dice, ¿sabes qué? Ya que vas por el agua, pues de paso que se te pegue, como lo decimos los mexicanos, por ahí que se te pegue un pan. O sea, no solamente quería tomar agüita, hey, por ahí hazte un pancito. Eso todavía es más, como más sorprendente. Por eso es que a mí me llama mucho la atención este relato, tanto de la parte de Elías como la parte de la mujer. Elías obedece la orden de Dios. Elías solamente se dirige en obediencia a Dios. Y aquí lo que vemos esta mujer, cuando él le pide agua, esta mujer también vemos la obediencia también de esta mujer. Pero ella dice, respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puño de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Esa fue la respuesta que la mujer le dio a Elías. Elías le pide agua y le pide pan, y lo hace con el propósito de saber qué es lo que tiene la mujer a la mano. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 4, verso 2, lo que como Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Lo buscamos? Si gusta, búsquenmelo. Éxodo capítulo 4, verso 2. Dos. Éxodo 4, verso 2. Ah, sí, lo que lejos está. Bueno, ¿acaso Dios no sabía? ¿Acaso Dios no está viendo lo que tenía Moisés en su mano? Esto es lo mismo, hermanos. ¿Acaso Elías no sabía lo que tenía esta mujer si era una viuda? ¿Acaso tú crees que Elías habría dicho, no, esta mujer tiene billete? Por eso Dios me mandó con ella para que me sustente, porque tiene billete, tiene pisto, como dijeron allá en Centroamérica, tiene lana. Él sabía que no tenía ya nada, pero él le hace esa pregunta y le dice, ve, tráeme el agua, sí, pero también tráeme una torta cocida. Porque él quería que ella expresara lo que tenía. Sabes, cuando tú expresas lo que tienes, Dios dice, ok, de lo que tú tienes, yo puedo hacer mucho. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tengo solamente una vara, pues con esa vara. Esta mujer solamente tenía un poco de harina en la tinaja, en una jarra, y un poco de aceite. Era lo último que ella tenía. Y ella lo expresa a Elías y le dice, ¿sabes qué? Eso es lo que estoy haciendo, por eso estoy juntando leña, para hacer mi última cena, por decir. Imagínate eso, hermano. Nosotros a veces leemos las historias y decimos, pues es que... No, piensa un poquito. Esta mujer era lo último que le quedaba. Y lo expresa a Elías. Le dice, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer. Estaba juntando algo de leña para preparar
la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Y no era solamente ella, tenía un hijo, imagínate, en una escasez terrible. Y ahora para colmo le llega un profeta para que lo mantenga. Y le expresa, esto es lo que tengo. Pero eso es algo hermoso, hermano, cuando Dios nos pregunta, ¿qué es lo que tú tienes? Él quiere que tú le expreses lo poco que tú tengas quizás. Porque de lo poco que tú tienes, Dios puede hacer mucho. Ese es lo maravilloso de Dios. Que Dios no hace de lo que, de lo que ya está hecho. Él hace de donde no hay nada. Puede hacer algo. Qué fácil pensar en lo que tenemos. De lo poco en tus manos, Dios hace mucho. Según Lucas capítulo 9, verso 13. A veces es fácil pensar en lo que tenemos. Lucas 9:13. Solamente, imagínense, ¿ustedes creen que con esos panecitos y con esos peces que había era suficiente para poder alimentar a esa gente? No sería suficiente. Entonces, ¿qué hace que sea suficiente? Hace suficiente cuando tú lo pones en las manos correctas. O cuando tú lo pones en las manos de Dios. Cuando pusieron los panes y los peces en las manos de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo multiplicó. Y no solamente comieron, sino que se saciaron, dice. Y aún se saciaron, todavía sobraron 12 canastas más de esos peces y esos panes. Por eso le digo que Dios sobra en medio de las escasez, de la escasez. Y de lo poco que tú tengas o de lo poco que tenemos, Dios hace mucho. Las instrucciones de Dios son claras. Por eso ahí en Mateo capítulo 6, verso 33 nos enseña, dice, más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás yo lo voy a dar, te lo voy a añadir. Pero desafortunadamente, a veces buscamos primero las añadiduras y después buscamos el reino de los cielos. Y por eso es que así no funciona. Esta mujer expresa, como le digo, expresa de lo profundo de su corazón lo que estaba pensando hacer ya. Es mi última comida. Yo no sé si te puedes hasta pensar, imagínate. Démosle gracias a Dios que nosotros no hemos pasado por una situación quizás como la que estamos viendo ahorita. Porque en este país si hay algo que sobra es la comida. Y en este país si hay algo que se tira es la comida. No sufrimos quizás por eso. Pero el relato que estamos viendo, lo estamos viendo, la escasez estaba ya en su tope. Esta mujer solamente iba a hacer su última comida y después esperar la muerte. Pero qué interesante, hermano, en el verso 13
es donde empieza otra vez a Dios obrar de tal manera, hermanos, que yo me quedo maravillado de cómo es que lo que pasa. Y dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. A veces, ¿cómo? Que primero para mí. Ah, qué Elías. Digo, está bien, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que has pensado hacer. Ve y prepara esa, pero primero prepárame algo a mí. Y después prepara algo para ti y para tu hijo. Pero la mujer que hizo, hermanos, la mujer fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Hizo exactamente lo que Elías le estaba diciendo. Porque en el verso 14, hermanos, ay, esta palabra es, pues el Señor Dios de Israel dice, hermanos, cuando Dios dice, pues siempre dice, habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Porque esto es lo que el Señor dice, hermanos. Nunca te va a faltar la harina ni te va a faltar el aceite. En pocas palabras, mientras Elías estaba ahí, no le iba a faltar nada de comer a esta viuda, ni le iba a faltar el aceite. Yo me estaba, a veces, estaba ayer imaginando, imagínate cuando se hace pan, el olor llega, ¿va? Y viene, huele como a pan. Piensa un momento, estaba la escasez al tope. Piensa un momento los vecinos de esta mujer. Oye, ¿qué estará haciendo la vecina? Huele como a pan. Me imagino que esta mujer todos los días, porque dice que todos los días mientras él estuvo ahí, ella siguió haciendo pan y había harina y había aceite. La gente ha de haber empezado a hablar. ¿De dónde estará consiguiendo aceite? ¿De dónde estará consiguiendo harina? Y hermanos, déjame decirte que no era cualquier aceite ni cualquier harina. Era un aceite y una harina de la mejor calidad. En medio de la escasez, la mujer tenía harina y aceite de la mejor calidad. ¿Qué extra virgen? No, este estaba extra. Y el pan, ¿qué? El pan, el mejor pan. Porque estaba usando la harina de la mejor harina. ¿Ves lo que Dios hace? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios trabaja? En medio de la escasez, en medio de cuando ya no hay nada. Cuando esta mujer había dicho, estoy para preparar la última cena y después cuelgo los tenis. Pero cuando llega la palabra de Dios o cuando Dios llega a un lugar, hermanos, Dios va a traer vida a ese lugar. Quizás muchos de nosotros nos encontramos quizás como esta mujer en algún tiempo, sin esperanza, en una crisis quizás, pero el día que Jesús llegó a tu vida, trajo vida. Y mientras Jesús esté en tu casa y en tu vida, no va a faltar nada. Esa era la palabra que Dios había dado a Elías. Y esa palabra Elías se la dijo a la mujer. El Señor ha dicho,
Y estas no son cualquier palabras, porque es palabra que Dios mismo había hablado. Y le dice, pues el Señor Dios de Israel dice, no está diciendo yo digo, dice el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Dios sobró en medio de esta escasez. Todo por la obediencia de Elías, todo por la obediencia de esta mujer. Dios sobró en medio de esta escasez, todo por la fe de Elías, y Dios sobró en esta escasez, todo por la fe de esta mujer. Porque ella pudo creer, ella pudo haber dicho, bueno, ¿y tú quién eres? Sin en cambio, ella creyó lo que Elías le estaba diciendo. La harina no se va a acabar, el aceite no se va a acabar. Esas palabras, hermanos, son palabras que inyectan vida. Que quizás cuando estemos en un momento, quizás que pensamos que ya estamos dando las últimas. Cuando el Señor dice, esto se va a hacer, esto va a pasar, Dios lo va a cumplir. Imagínate los felices que se han de haber puesto la mujer, su hijo, después de que tenían en la última cena, ahora todos los días comían pan recién horneado, con una harina especial, con un aceite especial. No les faltaba nada ya. Como dije, quizás los vecinos pudieron haber pensado de dónde saca esta mujer provisiones. Pero puedo decirles que aunque quizás esta mujer les hubiera dicho, es que el Señor a lo mejor ni le iban a creer. Esto significa la provisión divina, el uso de lo impuro y la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Dios puede sostener los suyos en medio del desierto sin depender de los recursos humanos. Porque aquí los recursos humanos se habían acabado. Pero Dios tenía un recurso especial: aceite y harina. Fíjate que sigue diciendo. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y esto es algo sumamente importante. Ella hizo lo que Elías le dijo. Su familia y Elías comieron durante muchos días. Después de que solamente tenían ya nomás la última comida, ahora tienen en abundancia y comen todos los días. Y no fue un día, dice muchos días. ¿Cuántos? No sabemos, quizás meses, quizás años. Y esto es sorprendente. ¿Cómo que en años el aceite donde lo tenía ella nunca se acabó? La harina donde nunca se acabó. Y por más que hacía pan, y me imagino que pan a mediodía, pan a media en la mañana, pan en la tarde, y no se terminaba. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva, dice, en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. El aceite nunca se terminó, ni la harina se terminó. Porque sabemos, como estamos diciendo, Dios sobra en medio de la escasez. ¿Alguien tiene algún comentario?
¿Alguien más quiere agregar algo al... Yo creo que a los dos. Porque si se pone a pensar, o sea, como dije, Elías pudo haber dicho, bueno, ¿por qué tengo que ir por ejemplo, a ese rollo y ahí que los cuervos me alimenten? Y después, ¿por qué tiene que ser una viuda? ¿Acaso no tú eres Dios? ¿Acaso Dios no podía hacer que apareciera pan en medio del desierto donde Elías estaba? Claro que podía. Entonces, tanto es como para Elías, pero al mismo tiempo es algo de provisión también y de cuidado que vemos para la viuda. ¿O qué opinas? ¿Qué opinas, José? Ok, Yesmi, a ver, ¿qué quieres? Ujú, ujú. O sea, en pocas palabras, estos relatos son para todos nosotros. Y esto nos enseña, ¿verdad? En, en el Dios que hemos creído nosotros. ¿Cómo es que Él puede obrar en medio de una circunstancia para que no pensemos nosotros que, a Dios no le interesa tu situación? Claro que a Dios le interesa. Ahora, Dios está obrando, claro que Dios está obrando. Pero quizás no está obrando como tú piensas. Porque muchas veces nosotros queremos que obre Dios como nosotros pensamos que está bien. Pero recuerde que la Biblia dice claramente que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos y nuestros caminos no son como sus caminos. O sea, en pocas palabras, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Pero para nosotros más, le digo que nos impulsa y que nos hace, ahora sí, entrar en razonamiento y de entender que Dios es el proveedor, Dios es el que suple, Dios es el que va delante de nosotros. Dios es el único, hermanos, que nos puede consolar en cualquier circunstancia. Hoy en día, sobre todo, hermanos, hoy en día, y lo voy a decir de esta manera, hoy en día todos los que quizás estamos en este país, que no nos hemos secado todavía muy bien, todavía estamos un poco mojados. ¿En quién realmente podemos poner nuestra esperanza? ¿Tú puedes poner tu esperanza en el gobierno? No. ¿Tú puedes poner tu esperanza en un abogado? No. ¿Tú puedes poner tu esperanza en una asociación? No. ¿En quién está realmente nuestra esperanza? Nuestra esperanza solamente es Dios. Dios es el único que puede obrar en esa escasez de nosotros. ¿Cómo Dios puede obrar? Yo siempre he dicho, si Dios me trajo a este país, el único que tiene el poder y la autoridad para sacarme de este país es el que me trajo. Es Dios. Y si Él lo permite, es Dios.
Pero la única esperanza y en quien podemos esperar es solamente en Dios, porque nuestra fe y nuestra confianza solamente tiene que estar puesta en Dios. Dios va a obrar, Dios obra en cualquier escasez que nosotros podamos tener. Así como como obró en estos relatos que vimos, así es como Dios suplió la necesidad de Elías ahí para que los cuervos le alimentaran. Así como suplió a través de esta viuda, y no solamente de la viuda, sino que pudo también suplir para la viuda y su hijo, Dios puede obrar. Déjame decirte que a veces, como dijo Valerio exactamente, a veces Dios usa lo que menos tú te imaginas, o al que menos imaginas, porque Dios es Dios. Dios obra en nuestras casas. Vete con esta palabra en tu mente, en tu corazón. Dios obra en cualquier escasez. Él es nuestro proveedor. Él es el único que nos da la provisión divina. Dios es soberano. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Aquí lo que nos enseña este relato es que si Dios suplió en estos relatos que vimos, ¿crees tú que Dios no puede suplir en la situación en que tú y yo nos encontremos? Dios puede suplir. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios. Y así como tú le diste esta palabra a esta mujer, así como Elías dijo, esto es lo que dice el Señor: el harina y el aceite no se van a escasear. Así también nosotros, Padre, en esta tarde, creemos, Dios, que tú eres el proveedor de nuestra vida, Señor. Que tú obras maravillas en medio de la escasez. Tú eres un Dios maravilloso. Pedimos, Padre, que en medio de nuestra situación, Señor, tú obres. Yo no sé, Dios Todopoderoso, cómo vienen mis hermanos. Yo no sé qué necesidad ellos puedan tener, pero la necesidad que ellos tengan, Señor, tu palabra es clara y tu palabra dice: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor. Que podamos vivir en obediencia, Señor, sabiendo que la obediencia trae bendición. Así como Elías se movió en obediencia y en fe, y esta mujer, esta viuda se movió también en obediencia y en fe, Señor. Tú supliste en medio de esa escasez, en medio de ese tiempo de sequía, de esos años que no había lluvia, que todo estaba quizás perdido y que no quizás relata la historia, pero me imagino, Señor, que hubo mucha pérdida, mucha muerte. Pero donde tú llegas, hay vida. Llegaste a esta casa de esta viuda, le diste. Ya llegaste a nuestra casa, Señor, llegaste a nuestra vida, nos diste. Aun cuando estábamos muertos en nuestros. Gracias, Dios, porque tú eres
el soberano sobre todas las cosas, Padre. Ponemos nuestras inquietudes en tus manos, nuestras necesidades en tus manos, Señor. Esa escasez que estamos viviendo, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Y que nunca falte el aceite y la harina en nuestras, en el nombre